Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos cómo Apple está trabajando con Baidu para adaptar Apple Intelligence y los desafíos que está encontrando en el mercado chino. También os hablaremos de la reciente entrevista de Tim Cook en la que reflexiona sobre el futuro de Apple, incluyendo su visión sobre la inteligencia artificial, el Vision Pro e incluso, ojo, los eventos en vivo que hace Apple. Por otro lado, os contaremos todo sobre el retraso del HomePod con pantalla y cómo este dispositivo podría cambiar el enfoque de Apple en el hogar inteligente. En cuanto a los iPads, repasaremos las últimas filtraciones sobre el nuevo iPad Pro con chip M5, incluyendo algunas novedades interesantes en su diseño y fabricación. Y para terminar, os hablaremos del nuevo Apple Music Replay 2024 que llega con estadísticas más detalladas y funciones ampliadas para cerrar el año a lo grande. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a nuestro recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida. Antes de empezar a repasar todos estos titulares, quiero dar las gracias y por supuesto la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han suscrito en lamanzanamordida.com, que son Jesús, Ricardo e Iván. Muchísimas gracias porque os unís a los más de 1000 suscriptores que formáis parte ya de esta increíble comunidad, donde además disfrutáis de ventajas exclusivas, como por ejemplo un podcast, cursos, regalos. Precisamente hoy hemos ya comunicado quién se ha llevado el Apple Watch Series 10 que regalábamos durante este mes y hemos iniciado uno nuevo. Vamos a regalar el mes que viene unos AirPods 4, así que si os apuntáis estáis a tiempo de participar. Antes de comenzar con el repaso a las noticias, queremos hablaros de Saily, el patrocinador de este vídeo. Imaginad que estáis viajando al extranjero y de repente os encontráis perdidos sin datos de internet en el móvil. Todos hemos pasado por ese momento desesperante de, tener que buscar una red wifi pública que nunca parece estar disponible cuando más la necesitamos. Bueno, pues aquí es donde entra en juego Saily, una nueva app de eSIM traída por NordVPN, que ofrece planes de datos en más de 150 países sin las complicaciones de las SIMs tradicionales y directamente desde la aplicación móvil. Con Saily podéis elegir entre varios planes asequibles y descargar la eSIM una sola vez. Esto significa que no tendréis que instalar una nueva eSIM cada vez que cambiéis de país. Además, os ahorraréis el tener que esperar en largas colas en el aeropuerto para comprar una SIM local o evitaréis a los estafadores que venden SIMs falsas. Una de las mayores ventajas de Saily es que reduce significativamente los costes de roaming y os permite estar siempre conectados sin necesidad de buscar redes wifi públicas. La app es compatible tanto en dispositivos iOS como Android y si vuestro dispositivo no es compatible con eSIM podéis obtener un reembolso completo. Configurar Saily además es súper sencillo. Primero compráis el plan desde la web o desde la app de Saily y luego instaláis la eSIM y activáis el plan antes de salir de viaje. Así al aterrizar estaréis conectados al instante sin necesidad de una conexión a internet. Además, Saily ofrece soporte por chat 24/7, por lo que siempre tendréis ayuda disponible si la necesitáis. Y lo mejor de todo es que podéis conseguir un 15% de descuento en vuestra primera compra usando el código MANZANA en saily.com/manzana. Os dejamos el enlace en la descripción. Y empezamos nuestro vídeo hablando de Apple Intelligence, y es que esta semana hemos conocido con más detalle las dificultades que está teniendo Apple para acelerar su llegada al mercado chino. El principal problema es que para ofrecer funciones de inteligencia artificial en China tienen que cumplir con unas normativas de seguridad, privacidad y contenido súper estrictas. Esto significa que Apple no puede simplemente lanzar Apple Intelligence como lo ha hecho en Estados Unidos. Para superar estas barreras, Apple se ha asociado con Baidu, que es una de las empresas tecnológicas más importantes de China, que ya tiene un modelo de inteligencia artificial avanzado llamado ERNIE 4.0. Pero claro, esta colaboración no está siendo nada fácil. Por un lado, Apple quiere que las respuestas sean súper personalizadas en base a cómo usamos el iPhone. Por el otro, Baidu quiere trabajar con los datos de los usuarios para entrenar su modelo, algo que Apple no permite por su obsesión o, mejor dicho, su compromiso con la privacidad. Esta diferencia está complicando mucho la adaptación del modelo, ya que actualmente ERNIE 4.0 tiene problemas para entender comandos básicos y ofrecer respuestas precisas en un iPhone. Y para Apple esto es crucial, ya que esperan que Apple Intelligence ayude a recuperar ventas en un mercado tan competitivo como el chino, donde marcas como Huawei están liderando gracias a sus avances en inteligencia artificial. Por si fuera poco, Apple está haciendo algo inusual aquí. Está pagando a Baidu para usar su modelo de inteligencia artificial y además cubriendo los costes de computación necesarios para adaptarlo al iPhone. Esto contrasta, por ejemplo, con su colaboración con OpenAI en otros mercados, donde ninguna de las dos partes incurre en gastos adicionales.
Al final, todo esto refleja lo complicado que es operar en China, un mercado donde la tecnología extranjera pues enfrenta muchísimos retos. Ahora la gran pregunta es si Apple conseguirá llegar a tiempo con Apple Intelligence en 2025, al menos en China, sin comprometer sus principios de privacidad, porque de eso depende en gran parte su competitividad en su tercer mercado más importante. En fin, veremos cómo evoluciona esto en los próximos meses. Bueno, turno de hablar ahora de Tim Cook, el cual ha concedido una entrevista a Wired esta semana. Y ojo porque han tocado temas bastante interesantes, desde inteligencia artificial hasta el futuro del Vision Pro o incluso su papel como CEO. Vamos por partes. En cuanto a la inteligencia artificial, Tim Cook ha dejado claro que el enfoque de Apple es ofrecer herramientas que realmente cambien la vida de las personas. Por ejemplo, Apple Intelligence es una función que consideran tan fundamental como el multitouch, por lo que ni siquiera plantean cobrar por ella, que esto era uno de los rumores que estaba sonando hace unas semanas. Además, aunque compañías como OpenAI están trabajando hacia una inteligencia artificial general, lo que se conoce como AGI, Tim Cook aquí cree que eso está todavía muy lejos y que lo esencial es definir límites éticos en este ámbito. Otro punto interesante en la entrevista es sobre el uso del smartphone. Tim Cook se ha mostrado preocupado por el tiempo que pasamos haciendo scroll infinito y defiende que herramientas como Screen Time, o ya sabéis, tiempo de uso, o también los controles parentales son claves para ayudarnos a gestionar mejor ese tiempo. Según él, y cito textualmente, si miráis más el móvil que los ojos de alguien, tenemos un problema. Y la verdad, que no me falta razón. Sobre el Vision Pro, Tim Cook lo describe como un producto para los que quieren la tecnología del futuro hoy. Aunque reconoce que no es para todo el mundo, asegura que el ecosistema está creciendo rápidamente. Además, menciona que esto es solo el principio de una evolución hacia dispositivos más avanzados en realidad aumentada, una tecnología que él considera clave. También habló del Apple Watch y los AirPods, destacando que están investigando cómo usar la IA para analizar datos biométricos en tiempo real, aunque no soltó prendas sobre nuevos productos. Y por último, un tema curioso, los eventos de Apple. Tim Cook admitió que las presentaciones pregrabadas, es decir, el formato actual, permiten llegar a más gente y hacer transiciones más fluidas, pero también confesó que echa de menos los eventos en vivo. Y respecto a su futuro como CEO, dejó claro que seguirá en su puesto hasta que una voz en su cabeza le diga que es hora de un nuevo capítulo. Eso sí, le cuesta imaginar su vida sin Apple después de más de 25 años dedicados a la compañía. En fin, una entrevista con muchos detalles que, nos da una idea de cómo ve Apple, el futuro de Apple y la tecnología en general. Si la queréis leer completa, ya digo, la tienen publicada en Wired. Turno ahora de hablar sobre próximos lanzamientos de Apple y empezamos con el HomePod con pantalla o HomePad, que es el nombre que le hemos puesto a algunos hasta saber cuál será su nombre definitivo. Según el analista Min-Chi Kuo, este dispositivo no llegará hasta después de la conferencia de desarrolladores del año que viene, concretamente en el tercer trimestre del año, así que si estabais esperando novedades pronto, toca armarse de paciencia. Este HomePod incluirá un procesador A18, una pantalla de entre 6 y 7 pulgadas y, en teoría, será compatible con Apple Intelligence. Y diréis, ¿cuál es el motivo entonces del retraso? Bueno, pues al parecer no es el hardware, sino los desafíos que Apple está enfrentando en el desarrollo del software. Y ojo porque aquí no hablamos solo de un altavoz más bonito, sino que el objetivo de este dispositivo, como ya os venimos contando, parece ser convertirse en el centro neurálgico del hogar inteligente de Apple, con funcionalidades que son mucho más avanzadas que las que tienen los HomePod actuales. Y aquí no acaba la cosa. Según el mismo informe, Apple está trabajando en una cámara inteligente para el hogar diseñada específicamente para funcionar junto al HomePod con pantalla. Esta cámara, que llegaría en 2026, ojo, ofrecería una integración total con HomeKit y destacará, como es lógico, por su enfoque en privacidad y seguridad, aprovechando tecnologías como HomeKit Secure Video. Básicamente estaríamos hablando de una solución completamente diseñada por Apple para la gestión del hogar. La idea sería ofrecer un ecosistema mucho más cohesionado, donde el HomePod con pantalla no solo sirva como altavoz o pantalla, sino también como un centro de control para dispositivos como esta cámara de seguridad. Y aunque no hay detalles específicos sobre funciones exclusivas de la cámara, seguro que Apple busca diferenciarse de las opciones de terceros con algo innovador. Queda claro, desde luego, que Apple está reforzando su apuesta por el hogar inteligente. Y aunque, aún falta 1 o 2 años para ver estos dispositivos en acción, si logran combinar diseño, privacidad y funcionalidad, ojo, porque podrían ser los productos clave para darle un empujón a este segmento donde todavía Apple tiene margen de crecimiento.
Otro producto que esperamos en 2025 es el iPad Pro, del cual gracias a Ming-Chi Kuo también hemos conocido nueva información esta semana. Según el analista, este modelo llegará con un procesador M5 que promete ser un salto significativo respecto al actual M4. Eso sí, habrá que esperar ya que, ojo, no entrará en producción masiva hasta la segunda mitad del año. El chip M5 al parecer será fabricado todavía con la tecnología de 3 nanómetros de TSMC y contará con avances interesantes gracias al uso de tecnología System on Integrated Chip. Es cierto que, Apple ha decidido no dar el salto al proceso de 2 nanómetros todavía, pero parece que este M5 ofrecerá una buena combinación entre rendimiento y eficiencia, además de mantener los costes bajo control. En cuanto al diseño y funciones adicionales, de momento no se han filtrado grandes novedades. Eso sí, Apple podría estar considerando cambiar la orientación del logo trasero a formato horizontal, lo que tiene sentido si pensamos en cómo solemos usar un iPad Pro, especialmente con accesorios como el Magic Keyboard. El ensamblaje del iPad Pro con M5 estará a cargo de BID Electronics, que también es el encargado de este HomePod con pantalla del que os acabo de hablar. Ese detalle refuerza la importancia que Apple está dando a esta empresa dentro de su cadena de suministro para futuros productos clave. Por ahora no hay más detalles, pero conociendo a Apple seguro que guardan alguna sorpresa para este modelo, sobre todo si tenemos en cuenta que el iPad Pro es su dispositivo estrella dentro de la gama de tablets. Y para terminar, os traigo una noticia que seguro que os interesa si sois usuarios de Apple Music, y es que ya está disponible el resumen anual de 2024, es decir, el famoso Apple Music Replay. Podéis verlo desde la web, como siempre, o directamente desde la app de música si tenéis iOS 18.1 o superior. Y ojo porque este año han añadido algunas métricas nuevas. Por ejemplo, ahora podéis ver rankings más amplios con vuestro top 500 o incluso top 1000 de artistas y géneros. También hay estadísticas como vuestra racha de escucha más larga, la fecha de vuestra primera reproducción y hasta rachas específicas con ciertos artistas. Además, podéis comparar cómo han cambiado vuestros hábitos de escucha respecto a 2023. La verdad, todo súper detallado. Otra novedad interesante es que ahora el acceso a Replay está más integrado en la app de música. Si tenéis, como digo, la última versión de iOS a fecha de hoy, lo veréis destacado en las pestañas de inicio, nuevo y buscar. Y si usáis una versión más antigua, pues como digo, siempre podéis recurrir a la web de Replay, que si no me equivoco era replay.applemusic.com. En fin, una función ideal para cerrar el año viendo cómo ha evolucionado vuestra forma de escuchar música. Y la verdad que este año han conseguido hacerlo más completo y accesible que nunca. Y amigos, hasta aquí este vídeo de noticias que espero que os haya informado, que siempre, como digo, es lo más importante. Si os ha gustado, por favor, dadle un me gusta al vídeo, que es gratis, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar las notificaciones, que nos dice la gente que no le llegan los avisos. Así que nada, con todo esto, pues ya sabéis, ayudáis a que el vídeo llegue a mucha más gente. Por mi parte nada más, desearos un feliz fin de semana y volvemos la próxima, con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.